Listo. Ya. Chicos, el tema que vamos a ver hoy es la hominización. La hominización, el segundo tema de nuestro curso. A ver. Antes de empezar con el esquemita que les preparé, nosotros sabemos que tenemos un gran parecido con los chimpancés, ¿no? Con estos animales, con esta especie. El ADN de los seres humanos, de nosotros, solo se diferencia con el ADN de ellos en un 1.24%. ¿Y qué quiere decir esto? Que compartimos el 98.76% de nuestros rasgos genéticos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Bueno, la gran diferencia entre los chimpancés o esta especie y los humanos se explica a través de la evolución humana y de los principales procesos de hominización que ha sufrido nuestra especie a lo largo de todo lo que conocemos como prehistoria, cuando nuestros antepasados eran cazadores y recolectores. ¿Qué es la hominización? La hominización es el proceso evolutivo mediante el cual surge la especie humana o el género Homo, que comprende adaptaciones biológicas, psíquicas y sociales. ¿Dónde se inició? En África. Por esta razón, a África la llamamos la cuna de la humanidad. Veamos. La hominización es el proceso evolutivo de adaptación biológica, psíquica y social de los homínidos que permitió el surgimiento de la especie humana, el género Homo. Aquí les preparé un cuadrito donde se entiende un poquito mejor. La hominización es el proceso de transformación biológica y psíquica que dio origen al hombre moderno, al hombre que somos ahora. ¿Qué cambios existieron en este proceso? Los cambios físicos, que puede ser la bipedestación, el pulgar oponible, el crecimiento de la capacidad craneana, y todo esto ¿por qué se dio? Porque por la forma en cómo caminaban, por la forma en cómo habitaban estos seres. Los cambios psíquicos, la racionalidad, el lenguaje articulado, aquí entra todo, las creencias religiosas, creencias artísticas, todo. ¿Y a qué nos llevó esto? Las consecuencias fueron el surgimiento y el predominio del Homo sapiens sapiens, que es el que actualmente somos, la especie que actualmente somos, Homo sapiens sapiens. Ya. Restos más antiguos fueron encontrados en el Valle del Rift, en la zona media del río Awash, en Etiopía. Nosotros, las poblaciones cazadoras, recolectoras, las poblaciones imperialistas, las grandes poblaciones, los grandes imperios, ninguno de ellos, ninguno de nosotros pensaban ser los primeros ni los últimos en esta tierra. Siempre existieron dudas sobre quiénes fueron nuestros antepasados. Esto refleja la inquietud del saber el origen, el significado de la existencia, que, bueno, esto lo tenemos todos, es parte de nuestra condición como seres humanos, la duda, ¿no? El saber qué fuimos, qué seremos. Antes de comenzar a explayarnos en este tema, recordemos que todas estas cuestiones del pasado se explican mediante la teología. ¿Cómo? Pues ustedes recordarán al creacionismo. El creacionismo, la iglesia, actualmente nos explica el origen de la vida mediante el relato de Adán y Eva, Pero asimismo, la iglesia entiende que la creación se ha dado en el proceso evolutivo. ¿Y esto por qué? Pueden decir ustedes, ¿no? Se contradice. Entonces, ¿Adán y Eva o es la evolución? Ya, esto se dio, ellos reconocieron o lo entienden, pero básicamente lo hicieron para reconciliar la fe con el avance de la ciencia. Ustedes saben que mientras más avanza la ciencia, la fe no puede estar, la iglesia, la fe no puede estar deslindada, siempre tiene que estar como que dándole la razón para seguir en vigencia, pues. Esto está en el libro de San Marcos, en la pre, el libro de la pre San Marcos, y también el libro pre. Sin embargo, si ustedes buscan en algunas páginas católicas, no se expresa este entendimiento, pero para San Marcos es así, ¿ok? Recordemos también quién fue Charles Darwin. Ustedes lo deben conocer o recordar por biología. Él publicó El origen de las especies por medio de selección natural, en el que afirmaba que las diversas especies que habitaban la Tierra estaban vinculadas.
Esta explicación científica fue parte del evolución en el siglo XIX. La teoría evolucionista ha guiado todos los estudios científicos que vinieron después sobre el origen del hombre. ¿A dónde o a qué queremos llegar con todo esto? Bueno, nosotros podemos decir que la hominización comprende un proceso evolutivo, ya que se refiere a un conjunto de cambios los cuales permitieron el surgimiento del ser humano, para que posteriormente, como ya lo mencionamos hace un momento, el Homo sapiens sapiens sea la especie predominante del planeta. ¿Ok? Entonces ahí acabamos con eso. ¿Cuáles fueron las características generales o más importantes? Como ya lo mencionamos hace un momento, eh, la evolución o la historia del hombre se inició en África, la cuna de la humanidad en el Valle del Rift. Los restos más antiguos de nuestra evolución fueron hallados allí. El proceso evolutivo fue un proceso ramificado y no lineal. ¿Qué es esto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es lineal? ¿Cuál es ramificado? Vamos a verlo ahorita. Esta imagen que ven aquí, quizá lo hemos visto muchas veces en los libros de primaria, los libros de secundaria, el colegio, en algunos libros, no sé, de compendios de historia, etcétera. Pero esta evolución que ven aquí es la evolución lineal, no es la correcta. Aquí vemos que hay una evolución desde el mono hasta el hombre, hasta el Homo sapiens, al Homo neanderthal, pero esta evolución no es la correcta. ¿Cuál es la evolución correcta? La evolución correcta es esta. Quizá aquí no se distingue bien, pero en el libro que yo les mencioné, en el libro marroncito de la PREL, que está en la biblioteca virtual, o si no lo encuentran, me escriben al correo como ya les dije, ahí también se puede visualizar un poco mejor. Esta es la evolución ramificada, la que corresponde. Aquí explica desde dónde salimos, de dónde surgimos y a dónde llegamos. Como ustedes saben, quedó el Homo sapiens y el Homo neanderthal. ¿Y cuál fue el que predominó? El Homo sapiens sapiens. Bien, esta es la evolución correcta, la evolución ramificada. Vamos a recordar lo otro para no olvidarnos. En primer lugar, tenemos que recordar que la cuna de la humanidad es África. Los primeros homínidos aparecieron en África. Por ello, como ya lo mencionamos, le decimos cuna de la humanidad. Y desde allí colonizaron todo el mundo. Los hombres desde allí colonizaron todo el mundo. Al principio se alimentaban solo de vegetales, pero ya los cambios climáticos los obligaron a incluir la carne en su dieta. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en los periodos. Lo otro también que necesitamos mencionar es que no debemos confundir esto, la evolución lineal y la evolución ramificada. Y pensarán, pero por qué la lineal es diferente a la ramificada? ¿No es lo mismo? Y la respuesta es no. En la lineal hace ver como si una especie surgió después de la otra. Pero como pueden ver en este gráfico, algunas especies fueron contemporáneas. Entonces no podemos ponerlo en una evolución lineal porque estaríamos desarmando todo. Bien, esta es la correcta, el gráfico correcto para expresar la evolución. Vamos a lo siguiente. Los homínidos. Los homínidos son una familia del orden primario que se diferencian del resto por ser bípedos, por andar en dos extremidades. Se dividen en géneros, siendo los más recientes el Australopithecus y el Homo. Aquí podemos ver las 5 especies. No son las únicas especies, pero son las más estudiadas, ¿ok? Las que más se mencionan. Este gráfico también es de un libro de la PRE. Vamos a explicar un poquito de cada una de ellas. El Australopithecus, capacidad craneal de 400 a 500 centímetros cúbicos. Estatura de 1,30 m a 1,50 m. Altos no eran. A ver, el Australopithecus fue el primero en caminar de una manera bípeda.
Fue el primero en caminar en dos extremidades. El hombre en esta época, el hombre no cazaba, temía de los depredadores. El ambiente, si hablamos del ambiente, estaría en este tiempo ya en constante evolución. Los Australopithecus han migrado desde el bosque a la sabana, de todas maneras, motivadas por la necesidad o la atracción de una nueva oportunidad. Estas criaturas, en su lucha por la supervivencia, encontraron ventajas en una nueva forma de caminar. Fueron los primeros, como ya les mencioné, en ser bípedos. En lugar de desplazarse en cuatro patas, adoptaron una posición erguida y seguramente en forma inestable al comienzo, ¿no? Porque ellos no caminaban en dos extremidades desde el inicio, se adaptaron. Los antropólogos y algunos biólogos de la evolución, con respecto a la evolución, están de acuerdo en que la postura erguida y el caminar en dos patas o dos extremidades, en otras palabras, el ser bípedo, fue la primera adaptación y quizá la más crucial para esta especie. En alguna oportunidad se había pensado que el desarrollo de un cerebro grande o la fabricación de utilización de herramientas de piedra eran la innovación fundamental, lo más novedoso que establecía el comienzo de los homínidos, que en todo caso los diferenciaba de los simios, pero no. Llegaron a la conclusión de que lo más novedoso, lo más trascendente que hicieron los homínidos fue caminar en dos extremidades. Pero muchos de estos tardaron. El acto de caminar erguido requirió transformaciones profundas en la anatomía, especialmente en las extremidades y en la pelvis, y estas pasaron a los humanos modernos. Eventualmente se establecieron límites del tamaño de los bebés al nacer y así se creó la necesidad de un mayor cuidado postnatal, pero eso trajo consecuencias culturales, grandes consecuencias culturales. Pero ustedes se imaginarán transformar a una especie, a un animal que camina en cuatro patas, de un momento a otro hacerlo caminar en dos patas, en dos extremidades. Es muy difícil, es muy complicado, requiere cambiar muchas cosas de su anatomía, es muy complicado. Pero el Australopithecus lo hizo, fue uno de los primeros en ser bípedo. Pero tuvo otras cositas que no pudo adaptarse, que no pudo modificar y por eso se quedó ahí. A ver, seguimos con el Homo habilis. El Homo habilis tenía una capacidad craneal de 670 a 700 centímetros cúbicos. Tenía una estatura aproximada de 1,50 m. El Homo habilis fue el primero en construir y utilizar las herramientas de piedra, lo que le ha valido al hombre mucho para su subsistencia. El nombre específico de habilis o habilidoso se da porque sus herramientas eran hechas de huesos, madera y principalmente de piedra lascada. Era un carnívoro, era una especie que obtenía sus energías y requerimientos nutricionales a través de una dieta que consistía básicamente en el consumo de carne mediante la depredación. Consumía cadáveres de alimentos sin haber participado en su caza. ¿Qué quiere decir esto? Que encontraba algo por ahí tirado a medio comer por otra especie, lo terminaba de comer él. Encontraba algo ahí que había muerto por X razones de la naturaleza, se lo comía. Él no cazaba, sin embargo, comía carne. Eran, se podría decir que eran una especie de carroñeros. Los carroñeros son útiles para el ecosistema porque eliminan los restos orgánicos y contribuyen con el reciclaje. Pero sí podríamos llamarlo una especie de carroñero. El Homo erectus. El Homo erectus tenía una capacidad craneal de 800 a 1,200 centímetros cúbicos. En estatura medía 1,70 m aproximadamente. El Homo erectus era un homínido distinto. ¿Ok? Él vivió entre
Uy, disculpen, se fue el internet por un segundo. Ya, nos quedamos en el Homo erectus. El Homo erectus vivió en el eh, 1800 millones de años atrás, ¿ok? Los Homo erectus habitaron en Asia Oriental, en más o menos China, Indonesia. En África se han hallado la mayor parte de los especímenes, pues el origen del Homo erectus fue en ese continente. Fue un homínido robusto, de talla elevada. Como ustedes ven, más o menos medía 1,70 m. Hay mucha diferencia con el Australopithecus, que medía 1,30 m a 1,50 m. Entonces se le podía considerar de talla elevada. Su cerebro variaba, era un poco más grande también que sus anteriores. Estaba marcado por un toro supraorbital, o sea, una saliente de hueso sobre los ojos, que también hacían que la frente fuese un poco huidiza. No tenían mucho mentón y tenían dientes bastante pequeños en comparación con los homínidos más antiguos. Había una diferencia de tamaño entre los hombres y mujeres, lo que se llama dimorfismo sexual. Se alimentaban, ellos sí cazaban, se alimentaban de lo que cazaban, del carroñero también, y recolectaban vegetales. Vivían en cavernas cálidas o adversas. Este tipo de homo tenía una vida sedentaria. Los lugares de habitación eran el aire libre, las zonas tropicales, cuevas, abrigos naturales, zonas más septentrionales. En algunas estaciones, al aire libre, formaban cabañas donde podían diferenciar distintas áreas para cocinar, para tallar, para descansar. Fueron ya una especie, un homínido un poquito más avanzado. Los cambios climáticos le dieron bastantes beneficios. Plantas, diversos animales, modificaban todos los recursos haciéndolos accesibles para él. Respecto a la economía, tenía una economía cazadora-recolectora. Sus estrategias todavía eran de supervivencia y de adaptación al medio. Dividían el trabajo, prestaban comportamientos cooperativos. El Homo erectus fue el primer homínido en manipular sin temor al fuego. Esto le permitió cocinar y tratar sus alimentos, así como calentarse por la noche y también ahuyentar a los depredadores. El Homo erectus también desarrolló armas como lanzas, hachuelas de piedra, que perfeccionaron posteriormente la navaja multiuso con los huesos. Esto dio origen también al habilis, a las herramientas del habilis. Básicamente para las herramientas que creó el habilis fueron perfeccionadas por el Homo erectus. Básicamente las que se utilizaban para cortar, triturar, tallar, rasgar. Recordemos también que el Homo erectus no construía viviendas, todavía no. Tenía sus espacios, pero no construía viviendas. Seguía en constante cambio de lugar, donde haya mayor seguridad, mayor alimento, se quedaba. Todavía no construía viviendas. Seguimos. El Homo sapiens neanderthal. Tenía una capacidad craneal de 1500 a 1600 centímetros cúbicos. En estatura estaba en el 1,60 m aproximadamente. Los neandertal fueron los primeros restos descubiertos por Johann Futrón en 1856 en una cueva del Feldhofer en el valle de Neander, Alemania. Los neandertales fueron adaptados al clima frío, como se desprende de su gran cerebro y su nariz corta pero ancha y voluminosa. Estas características se ponen en relieve por la selección natural. También se observó estas características en las poblaciones modernas subárticas. Su cerebro fueron aproximadamente un 10% mayores en volumen que los humanos modernos, que nosotros. En promedio, los neandertales eran aproximadamente no tan altos, pero tampoco tan bajos. Medían, como lo mencionamos, 1,60 m a 1,65 m de altura.
y eran muy musculosos, tenían mucho músculo, tenían un cuerpo muy robusto por el cual se pudieron adaptar mejor a los climas de invierno, con los brazos gruesos y cortos huesos inferiores de las piernas. Ya se lo imagina, tenían como que unas piernas muy cortas y los huesos un poco gruesos. Su cuerpo tenía muy fuerte impacto cuando chocaban o peleaban con otras especies. Los neandertals eran más corpulentos que los hombres modernos, que nosotros, y fueron más eficientes para conservar el calor corporal, lo que les permitió también soportar, como ya lo mencionamos, los climas fríos, en donde vivían ellos, pues en los glaciares. Eran seres autoconscientes y tenían una conciencia de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que ya encarnaban ideas religiosas y la adoración a un tótem. Para terminar, el Homo sapiens sapiens tenía como capacidad craneal 1600 centímetros cúbicos. De estatura, estaba midiendo entre el 1,50 m y el 1,80 m. Eran similares, muy similares al humano actual. Su mejor capacidad comunicativa y organizativa le permitieron adaptarse a todos los hábitats y convertirse en la única especie de homínidos que sobrevivió hasta la actualidad. Entonces ya vimos unas características básicas de cada uno de estos para poder entender mejor lo que sigue. La prehistoria. Vamos a comenzar con la prehistoria. Se define la prehistoria por el periodo comprendido entre la aparición del hombre. Desde que aparece el hombre, ya estamos hablando de la prehistoria. Y el surgimiento de las civilizaciones. En este periodo surgen las primeras comunidades primitivas. Tradicionalmente se divide en la edad de piedra, que comprende el paleolítico con la hominización, seguido del mesolítico con la horticultura, el neolítico con la agricultura. Luego pasamos a la edad de los metales, con el cobre, el bronce y el hierro, que estas tres ya forman parte de las civilizaciones tempranas. Empezamos con la edad de piedra. La edad de piedra, como ya lo mencionamos, comprende a tres. El paleolítico. El paleolítico, en la clase anterior dijimos que el paleolítico comprendía a casi la totalidad de la historia de la prehistoria. Comprende más de un 99% de la historia de la humanidad. Fue el periodo más largo y así ha sido dividido en tres etapas: el paleolítico inferior, el medio y el superior, en base a la evolución del ser humano en su intento para controlar el medio circundante, el medio que lo rodea. Aquí tuvo lugar el proceso de la hominización, la economía depredadora, se organizaban socialmente en bandas nómadas y principalmente su principal logro fue la producción de vegetales, ganadería, el uso del fuego y las herramientas. El periodo paleolítico o edad antigua, también llamado edad antigua, de la piedra, abarca desde los orígenes de la vida, como ya lo mencionamos, desde que el hombre empieza a dar sus primeros pasos, hasta el surgimiento de las nuevas técnicas agrícolas. Durante aquella época, su implemento se basó en las herramientas como piedras talladas, huesos, cueros, maderas, entre otros. Incluso es aquí donde el ser humano descubre el fuego, en el paleolítico. Hay que recordar bastante eso. ¿Dónde el hombre descubre el fuego? En el paleolítico. ¿Pero en cuál? ¿Temprano, medio, superior? Lo vamos a ver en un momento. El término creado por el arqueólogo John Bucklock en 1865 fue este, paleolítico, siendo el periodo más largo de la historia, que comprende más de un 99%, como ya lo mencionamos. Bien, el periodo está dividido en tres: el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el superior. Veamos qué trae consigo el paleolítico inferior. La elaboración de herramientas,
la manipulación del fuego, la organización social fue la horda. Se usaba la piedra sílex, la aparición del lenguaje, la división del trabajo según sexo. ¿Cuáles fueron las especies que vivieron, que habitaron en esta etapa? El Australopithecus y el Homo habilis. Chicos, estas etapas, estos tiempos que estoy poniendo aquí abajo son respecto a San Marcos. San Marcos y la mayor cantidad de universidades, UNI, Callao, básicamente comparten el mismo espacio en tiempo. Aquí está en la parte de abajo. Algunos de ustedes entran a páginas web, a libros adicionales, quizá hay alguna variación, pero esta es la edad que acepta San Marcos, que acepta UNI y algunas otras universidades más. Bien, los hallazgos hasta la actualidad han establecido que los homínidos que vivieron en este periodo, correspondiente a los géneros Australopithecus y al Homo habilis, nos dijeron que las primeras herramientas que tuvieron para cazar animales o defenderse de ellos o de otros homínidos también fueron de naturaleza lítica, bien, de piedra, siendo la más utilizada la piedra sílex, posiblemente la más usada por ser fácil de tallar o fácil de fabricar. Pulían la roca de tal manera que se formaban dos caras planas. Por esta razón se les llamaba bifaciales. Para los arqueólogos, estas herramientas se denominaban hachas de mano. Otra roca que usaban era la obsidiana. Esta se trata de una piedra de origen volcánico, negra y vidriosa, de tal forma que sus lascas, ¿qué son las lascas? Son los fragmentos que surgían al golpearlas. Esto servía para un buen filo, que era aprovechado por estos primeros humanos. El Homo habilis vivía en cavernas, era una especie de troglodita. Posteriormente empezó a construir habitaciones que consistían en acumulaciones circulares de piedra, cuya parte superior consistía en apilar ramas. Los individuos se agrupaban en hordas, cada una de ellas estaba formada aproximadamente por dos docenas de ellos, 24 personas aproximadamente. Los Homo habilis vivieron en la zona oriental de África. Estos homínidos mostraban comportamiento grupal. Estaban organizados en bandas de 12 a 25 individuos. Llevaban una vida nómada. Se desplazaban en un amplio territorio donde podían obtener alimento, establecerse durante periodos cortos en refugios naturales, principalmente en cuevas. ¿Ok? Los Homo erectus, que también empezaron a salir en esta etapa, pero no fueron predominantes, por eso no se les menciona. Bien, ellos surgieron después. Empezaron aquí como que a aparecerse, pero no tuvieron mayor protagonismo. Los Homo erectus se dieron después. Ellos ya se organizaban en grupos más grandes, eso lo vamos a ver en la siguiente. Pero aquí como que para hacer la comparación, ¿ok? Los Homo erectus se organizaban en grupos más grandes y estaban mucho mejor organizados que los Homo habilis, mejor organizados que los Homo habilis. La lucha por la supervivencia debió impulsar siempre la mutua colaboración por la creación de utensilios, la búsqueda de alimentos y también la búsqueda de refugio, así también como la defensa de los animales depredadores. A comparación de los Homo habilis, los Homo erectus hicieron unas herramientas mucho más eficaces. Como ya les mencioné en la diapositiva pasada, los Homo erectus perfeccionaron las herramientas de los Homo habilis. Ellos ampliaron sus recursos alimenticios al empezar a consumir animales. Entre esos utensilios que hicieron estaban las hachas de mano, las bifaces que ya la mencionamos. Esto, ¿qué nos da a entender, qué nos demuestra? Que estos seres, estos homínidos, ya tenían una mente avanzada para comprender la simetría. En la fase final del Paleolítico inferior, se comenzó a utilizar el fuego, que además de ser fuente de luz y de calor, ahuyentaba a los animales peligrosos y constituía el único medio
para modificar los recursos naturales, ya sea para la cocción de alimentos o para la fabricación de nuevos tipos de instrumentos. El grado de organización social alcanzado por los erectus hizo necesaria la transmisión de ideas y conocimientos, lo que debió estimular el surgimiento del lenguaje hablado. Aprendieron a usar el fuego, su alimentación se avanzaba en frutos, raíces pequeñas, mamíferos pequeños, insectos. Eran caníbales, pero sus muertos todavía no eran enterrados. Iniciaron un lenguaje hablado no tan complicado, un lenguaje hablado básico. Hasta ahora no se han encontrado herramientas líticas en las comunidades como abevillense, achalense, micoquiense, tayaciense, levalloisiense, y todas ellas están ubicadas en Europa. El Paleolítico Medio. En este periodo empezaron a surgir las ideas religiosas, el lenguaje articulado, los hombres trogloditas, los primeros ritos funerarios y religiosos, el toteísmo. Ya empezaron a enterrar a sus muertos, ya empezaron a vivir en cavernas. Aquí habita totalmente el Homo sapiens neanderthal. Hace un momento dijimos que el Homo sapiens se iba como que asomando en el Paleolítico inferior. Las últimas características que mencionamos respecto al fuego, a la transformación de los productos por el fuego y, y a todas estas cosas de hombres trogloditas. Y respecto al toteísmo, sí dijimos de que no enterraban a sus muertos todavía, pero todas esas características finales que les di en la diapositiva anterior, básicamente eran los inicios del Homo sapiens neanderthal, que si bien para algunas universidades empieza en el Paleolítico Medio así a toda plenitud, para otras empieza en el Paleolítico Inferior, pero a finales, ya casi terminando. ¿Hay alguna confusión con esto? Sí, pero esa es la idea, ¿ok? Para eso tienen que revisar ustedes los libros de sus respectivas universidades para ver cómo lo toman ellos, ¿ok? El Paleolítico Medio comenzó entre los años 200.000 a 250.000 años antes de nuestra era y terminó en el 40.000 años antes de nuestra era. Aconteció o empezó en el periodo interglacial de Rhys y Wood. La especie que habitó en todo este tiempo fue el Homo neanderthal, quien se instaló en gran parte en Europa. Hace un momento dijimos todas las sociedades en las que anduvo y todas son europeas. Los hombres aquí trabajaron mejor la piedra, hicieron de ella puntas de flecha o lanzas. Otras fueron usadas como raspadores. Con sus herramientas líticas y quizás antorchas de fuego, se lanzaban a la caza, ya se aventuraban a la caza de animales como los mamuts o los rinocerontes. La carne probablemente se comía cruda, con algunos frutos silvestres. La antropofagia disminuyó. El vocabulario no sería mayor que unos cientos de palabras. La muerte se debía a la cacería. Ellos morían por ir a cazar. Era su principal causa de muerte eran los accidentes en la casa, ¿ok? También las enfermedades, pero en menor cantidad. La mayor parte de estos hombres morían por accidentes en la casa. Y también se daban algunas muertes por las luchas entre ellos mismos. Los muertos en este tiempo, como ya había más cantidad de muertos, empezaron a enterrarlos. Empezaron a tener ideas religiosas. Y junto a ellos, junto a sus muertos, depositaban trozos de carne. ¿Por qué? Porque probablemente ellos pensaban que en algún momento despertarían y tendrían hambre. Tendrían que hacer un viaje a otro mundo y tenían que llevar comida. No sabemos exactamente qué es lo que pensaban ellos, qué ideas tenían con respecto a la religión. Bueno, la tribu crecía en base a los nacimientos desarrollados en su seno.
Los hombres disponían de cualquier mujer del grupo o de las tribus vecinas. La cultura que destaca en este periodo es la musteriense, cuyos restos iniciales fueron encontrados en Francia. Sus integrantes de este grupo usaban mucho el sílex y la cuarcita para fabricar sus instrumentos, los que resultaban variados. Tenían puntas musterienses, hendedores, raederas, buriles. En este periodo, cuya medición varía de una región a otra, se desarrolló principalmente en Europa y en el Próximo Oriente. Se caracterizó por la gran predominancia de estos hombres, los hombres neandertal, aunque en la región asiática existen evidencias de la presencia de los Homo sapiens sapiens de tipo Cromañón, ya que ellos tenían una estructura general de los seres humanos modernos. Ambas especies compartieron los rigores de los cambios climáticos que se producían durante el Pleistoceno. Eran geológicamente caracterizadas por periodos glaciares e interglaciares. La tecnología nos muestra un avance en la fabricación de instrumentos, como la llamada técnica Levalios, que requería una mayor destreza que las anteriores. Sin embargo, al no contar todavía con armas tipo proyectil, ¿qué quiere decir esto? Que no tenían armas que podían ser disparadas, como por ejemplo la flecha, el arco y la flecha, la honda, todavía no contaban con este tipo de herramientas para la caza. Ellos básicamente tenían lanzas que lo utilizaban o bien con la mano sin soltarla, o bien utilizando la fuerza de los brazos al lanzarlo. Pero no constituían todavía un proyectil, por así decirlo. Asimismo, en esta etapa aparecen los primeros indicios de que se dedicaron a la pesca, principalmente en ríos, aunque también existe evidencia de recolección de productos marinos, como los moluscos. El comportamiento de estas especies muestra en el Paleolítico dos rasgos significativos. El primero, que ya podían lograr trasladarse, sobre todo los neandertales, que son los que más ocuparon en este periodo. Ellos podían ir hacia territorios situados muy al norte, en la zona libre de hielos, a lo que se habían limitado los homínidos anteriores. Los homínidos anteriores no llegaban hasta allí. El otro rasgo de gran importancia en el desarrollo de esta cultura es la creencia religiosa, lo cual se infiere por los hallazgos arqueológicos ocurridos en varios sitios de Europa y del Próximo Oriente, que muestran la práctica deliberada de enterrar a los muertos, lo que parecía indicar la existencia de un pensamiento religioso, o al menos que creían que existía una vida después de la muerte. El Paleolítico superior. En esta etapa surgió el arte parietal y mobiliar. Había pinturas rupestres, Venus obesas, que son las que ven aquí abajito. El hombre ya era considerado un excelente cazador. Ya se usaban armas tipo proyectil, como ven aquí arriba, el arco y la flecha. Las especies que vivieron en el Paleolítico superior fueron el Homo sapiens sapiens. Como ustedes pueden ver, las armas tipo proyectil hacían mejor la caza, hacían que la caza sea más eficiente, que no trajera consigo muchos muertos, puesto que no se acercaban mucho a los depredadores, y que tengan una mejor puntería al momento de cazar. Con una lanza esto no es posible. Bien. Con el paso del tiempo, los Homo neandertales que habían quedado fueron reemplazados poco a poco por el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. El clima empezó a tornarse frío con intervalos templados. No era un frío, no era un frío glacial. Era un frío, pero de vez en cuando se tornaba templado. Aparte de la caza, la pesca, la ganadería empezó a hacerse ver en este periodo. Entre los animales terrestres que ellos usaban como fuente alimenticia,
se encuentran los venados, los renos, ciervos, mamuts. Las piedras pulidas ya adquieren una talla laminar o de hoja. ¿Qué quiere decir esto? Que se hicieron mucho más delgadas, mucho más finas, mucho más precisas. Se emplean nuevos materiales como el hueso, del cual se hacían agujas. El marfil, de las astas de los ciervos. Se usó también el arco, la flecha y los arpones. En la primera fase de este periodo, los neandertals ya estaban como que extinguiéndose, ya estaban desapareciendo, igualmente que los cromañons, que eran una especie de Homo sapiens. Ellos convivieron en Europa cerca de 10.000 años, hasta la extinción de la especie de neandertal, que la verdad las causas no son precisas. No se conoce en exactitud el por qué los neandertals se extinguieron si eran tan hábiles. En esta época surgieron los primeros cazadores recolectores, con características sociales y económicas bien definidas, impuestas por las condiciones de su forma de vida, aún por el nomadismo. Los hombres y las mujeres se organizaban en grupos unidos por lazos de parentesco, y es probable que en este tiempo se haya iniciado la división del trabajo, cuya primera expresión debió ser la distribución de tareas de acuerdo con el sexo. Mientras que los hombres perseguían a las grandes presas de caza o combatían con grupos rivales, las mujeres se dedicaban a la crianza de los niños, a recolectar las plantas y conseguir alimentos que no implicaban separarse demasiado de sus hijos. Este hecho constituyó el fundamento primordial de la familia humana, cuya importancia se incrementó con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas necesidades. Esta última fase del Paleolítico fue notable, la evolución de la cultura en diferentes partes del mundo, en particular en Europa y Asia. La tecnología presentó dos características: la difusión de técnicas novedosas para tallar la piedra y la aparición de un nuevo instrumento fabricado en hueso o asta. Como ya lo mencionamos hace un momento, aquí ya tenían agujas, lo hacían con los huesos. En la industria lítica se utilizó la técnica laminar, la cual consistía en producir instrumentos alargados de bordes paralelos y cortantes, muy parecidos a los cuchillos actuales. La tecnología, cuya materia prima era el hueso, se orientó hacia la fabricación de armas arrojadizas, muchas de las cuales muestran una decoración que podría ser considerada artística. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la academia, un profesor mío de Historia Universal nos dijo que la horticultura sucedió a partir de la mujer, que la mujer en ese tiempo ya se dio la división del trabajo. Los hombres a cazar, los hombres a traer la carne, el alimento, y las mujeres al cuidado de los niños, las mujeres en la recolección, se quedaban allí. Y recuerdo que mi profesor nos contaba, nos decía que esto le contaron a él en la universidad cuando él estudiaba historia. La verdad es que nunca encontré la fuente, siempre lo busqué, pero nunca lo encontré, pero básicamente era esto: la mujer en una de esos momentos de recolección, dejó caer semillas, dejó caer frutos, y como ellas estaban todo el tiempo allí sin moverse, cuidando de los niños, cuidando esto, viendo esto, pero allí, se comenzaron a dar cuenta que mientras caían, iban creciendo eh, nuevas plantas de las semillas. Y bueno, dicen que así se descubrió la horticultura. Pero como les digo, no encontré fuente de esto, sin embargo se los menciono. Lo siguiente, el Mesolítico. El Mesolítico es un periodo de la prehistoria situado entre el Paleolítico, que es piedra antigua, y el Neolítico, que es piedra nueva. Es un periodo de transición. Aquí tuvo lugar el proceso de la humanización, la economía ya era depredadora, se produjo el tránsito climático del Pleistoceno al Holoceno. Como ya lo habíamos mencionado, en todo este tiempo anterior había mucho frío, quizá con algunas épocas, algunos días templados, pero en general el frío era el que predominaba. Y ya en esta época, en el Mesolítico, comenzó un poco el calor, vino el Holoceno.
estaban organizados socialmente en bandas nómadas. El principal logro de este periodo fue la producción, el uso de fuego y herramientas. Veamos un poco más. El Mesolítico abarca todas las manifestaciones culturales que se desarrollaron desde los finales del Paleolítico Superior hasta el periodo Neolítico. Su nombre significa entre piedras y se usó para determinar un periodo de tiempo, como ya lo dijimos, en el Paleolítico y el Neolítico. El Mesolítico en Europa comprende entre el periodo de 10.000 a 5.000 años antes de nuestra era, mientras que en el cercano oriente es de 10.000 a 7.000 años antes de nuestra era. Estas etapas, estos números, son diferentes a las fechas mostradas en los libros pre, ¿ok? En los libros pre, en el Mesolítico comprende del 11.000 al 8.000 antes de Cristo o antes de nuestra era. Bien, ustedes deciden en cuál guiarse. Todos los datos que están en el PPT son los datos sacados de los libros pre, bien sea de UNI, bien sea San Marcos o de otras universidades, pero son básicamente de libros pre. Y la información que yo les doy hablada son de libros de historia o también del libro pre. Si encuentro alguna diferencia, se las hago saber. ¿Ok? Bien. En este periodo se encontraron evidencias de actividades agrícolas, hechos que corresponderían más al periodo neolítico. En este periodo se inicia la era interglacial. ¿Esto qué es? Que ocurre un calentamiento de la superficie terrestre, por lo que las grandes capas de hielo de 5 kilómetros de grosor sufren un deshielo, lo que da origen a torrentosos ríos. Al igual que los glaciares van cambiando la superficie, creando nuevos cauces, elevando los niveles de agua en el océano y los mares. Por esta razón, se formaron islas como Inglaterra o se separaron continentes como África y América. Estos cambios climatológicos originan variaciones de flora y fauna, desaparecen a las grandes especies. El Mesolítico correspondió básicamente a la fabricación de una nueva variedad de herramientas e instrumentos por el hombre, hechos por el hombre. Muchos de ellos de menor tamaño. Por esta razón también se llaman microlitos. Manufacturan armas más efectivas como el arco reforzado por tendones y las flechas hechas de piedras para variar geometrías de hueso o de madera. Los individuos también dejaron de ser nómades en algunas zonas donde la presencia de alimento era abundante y constante. Establecieron también sus primeras residencias y se transformaron en horticultores seminómades. Como ya les mencionaba, supuestamente en la época anterior la mujer descubrió la horticultura y en esta época ya vivían un poco de eso. Ya eran horticultores seminómades. Aprovechaban con mayor frecuencia los recursos marinos como alimentos, peces, moluscos, sobre todo el consumo de estos últimos, de los moluscos. Para ello se tiene evidencia los conchales, que vienen a ser cúmulos de resto de conchas. Como el mar fue su nuevo recurso para la alimentación, se elaboraron remos, canoas a partir de maderas. Resumiendo, durante el Mesolítico se produjeron profundos cambios climáticos a partir del año 10.000 a.C. Esto determina que las condiciones de vida mejorarán y que el proceso tienda a y que en el proceso el hombre tienda a abandonar un poco las cuevas ya para vivir al aire libre, puesto que el clima en este periodo ya era un poco más abrigador, porque si esto pasaba en el periodo del Pleistoceno, se morían de frío y ahí acababa la raza humana. Bien, esta época fue marcada por el final de la era glacial del Pleistoceno, con la consiguiente mejoría de las condiciones de vida. Durante el Mesolítico, las armas importantes, las más importantes, fueron los arcos reforzados por tendones, las flechas de piedra, también utilizaron un tipo de flecha de hueso y de madera para conseguir cazar y obtener pieles sin dañarlas demasiado. Ya estaban pensando en todo. Las culturas del Mesolítico eran nómadas,
con alojamientos de invierno y campamentos de verano. En algunas regiones donde las costas ofrecían mucha cantidad de alimento, ya se comenzaron a ubicar asentamientos para todo un año. Las características generales de esta época fue la transición que se dio por un periodo de transformación entre cazadores y recolectores de la etapa paleolítica y los agricultores de la etapa neolítica, debido a que se adaptaban a la vida en diferentes territorios, como los bosques postglaciares. Hubo un notable desarrollo en la pesca. Usaban red, anzuelos, embarcaciones como las canoas. Se dio el inicio del sedentarismo humano. La vida sedentaria de esta época provenían los primeros, dieron paso a los primeros vestigios de la vida en las tribus que se instalaban. Vivían ya en el mismo territorio. Este cambio se debió a las nuevas prácticas para conseguir alimento a través de la recolección, la pesca y la domesticación de animales. Ya no tenían que ir de un lugar a otro buscando animales para cazar, sino ya se quedaban en un solo lugar y empezaban a criar sus propios animales. Se dieron las primeras aldeas levantadas, comienza la diferenciación de razas y la colonización del planeta. También se inicia una industria microlítica, como lo mencionamos, las herramientas eran un poco más pequeñas. El trabajo de la piedra fue destacado por su innovación, por el pulido, por el tallado, también consistía en la piedra de un centímetro de largo, tallada de manera elaborada, de modo que podían darle filo de esta manera en los laterales. También en esta época se dio la fundación de los primeros cementerios. Las sociedades provenían, de estas sociedades provenían los primeros vestigios de ajuares sepulcrales, de personas que tenían alto poder o alto nivel social. Ya habían distinciones sociales. Los cuerpos de los fallecidos eran enterrados con ofrendas o accesorios personales de valor, lo que sugiere que se practicaban ceremonias o ritos espirituales. ¿No? Claro, si enterraban a sus muertos con algo de valor, se infiere que quizá podían haber ceremonias para poder hacer este entierro. La importancia del Mesolítico para la prehistoria de la humanidad es que resultó revolucionario, tanto por sus avances y por permitir un salto a la evolución humana para pasar al nuevo periodo que es el Neolítico. El principal avance del Mesolítico fue el nuevo estilo de vida que trajo consigo a los humanos, que pasó de un estilo de vida nómada que habitaba de manera temporal en cavernas, a un estilo de vida en chozas y la formación de pequeñas comunidades, lo que permitió alcanzar la vida en la sociedad actual. Vamos a pasar al Neolítico. El Neolítico es el periodo donde la temperatura aumentó. Aquí ya se desarrolló el Holoceno con plenitud. Ya el calor era mucho más intenso, mucho más fuerte. La economía productiva, agricultora y ganadería ya permitían el desarrollo de excedentes productivos, lo cual facilitaba el nacimiento de los artesanos, ceramistas, productores textiles. Se dio la forma de vida sedentaria, se organizaron socialmente en tribus. ¿Por qué empezaron a aparecer los ceramistas, los productores textiles? Porque básicamente en los anteriores periodos todos los hombres se dedicaban a la caza, todos iban a cazar. Hombre que exista en ese grupo, hombre que iba a cazar. Entonces, cuando ellos empezaron a domesticar a los animales, ya no tenían por qué cazar, o si bien iban a cazar, no era demasiado como en las épocas anteriores. Entonces había gente que se quedaba sin nada que hacer. ¿Y yo qué hago? Si ellos ya van a ir a cazar, ¿yo qué hago? ¿Me quedo aquí sin hacer nada? No, por eso es que ya surgieron los ceramistas, los productores textiles, porque tenían mucho más tiempo libre. Ya habían empezado a utilizar la domesticación de animales, también la horticultura, entonces ya tenían el alimento en las manos, no tenían que ir a buscarlo. Por lo mismo,
razón por la cual se empezó a, a dar la vida sedentaria. Ya empezaron a quedarse en un solo lugar porque tenían todo. Ya no había que ir a buscar las cosas, ya lo tenían allí. Y empezaron a organizarse por tribus, por afinidad. Y bueno, a ver. En esta época, los seres humanos pasaban de limitarse a recoger los productos de la naturaleza a modificarla para producir artificialmente nuevos productos, nuevos tipos de recursos. En este tiempo, los grupos humanos, en lugares y épocas distintas y sin relación alguna entre sí, empezaron a practicar la agricultura y la ganadería. Se ha planteado el crecimiento demográfico como probable causa del surgimiento de la agricultura. Se cree que la población humana aumentó a tal punto que los recursos resultaban insuficientes para satisfacer las necesidades alimenticias. Por lo tanto, las sociedades prehistóricas se vieron forzadas a interactuar con la naturaleza para aumentar la producción de plantas y animales. Los centros de población en el Neolítico en la actualidad se aceptan de manera general la existencia de 5 centros. El lugar más antiguo es llamado Creciente Fértil, la región montañosa y semiárida que rodea la península arábica, entre Mesopotamia y Egipto. Allí se dice que comenzó la domesticación de plantas y animales. En el terreno oriental, estamos hablando de Asia, se identificaron 2 centros de domesticación, uno situado en las fértiles llanuras del norte de la China y otro en la amplia zona tropical y subtropical comprendida en el sur de China y Vietnam, donde a comienzos del milenio 6 a.C. se inició con el arroz. En América, la domesticación se dio a partir del sexto milenio antes de Cristo en 2 regiones de manera independiente. La primera y la más antigua estaba localizada al centro de México y estaba apoyada básicamente en el maíz, cereal orgánico de esa región. El segundo centroamericano se localizaba en el sur, donde además de las especies del centro de México, se practicó también el cultivo de la papa o patata y la cría de animales, entre las que destacaban la llama y la alpaca. Los cambios en la forma de vida. Como resultado de la domesticación de las plantas y animales, ocurrieron cambios muy importantes en la vida de los seres humanos y en el ambiente que les rodeaba. En primer lugar, las nuevas actividades propiciaron al sedentarismo. Esto quiere decir que dejaron la vida nómada para permanecer en un solo sitio con el propósito de cuidar el desarrollo de sus cultivos y atender a su ganado. Esto tuvo como consecuencia el surgimiento de las primeras aldeas de cultivadores que se dispersaron alrededor de los centros de desarrollo agrícola. En segundo lugar, debido a la mejor alimentación y a la seguridad que representaba la vida sedentaria, hubo un mayor crecimiento de la población humana y surgieron nuevas formas de organización social. La distribución del trabajo se amplió y surgieron diversas actividades como la cestería y la cerámica, mientras se continuaba la fabricación de instrumentos y piedras. Con el paso del tiempo, la producción de alimentos y objetos artesanales crecieron de tal manera que superaron las necesidades de sus fabricantes. Esto dio origen al intercambio con otros pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Al surgimiento de los primeros excedentes, del no poder utilizar todo lo que producían, comenzó a darse el intercambio. En otras palabras, el comercio. El Neolítico es el periodo más importante de la historia y uno de los más desconocidos por un gran número de personas. Empezó con la adopción de la ganadería y la agricultura. Se crearon las primeras ciudades. Nació también la aristocracia, la división de poderes, la guerra. Puesto que tenían excedentes, había gente que quería estos excedentes. Se empezó a dar las guerras. La propiedad, esto es mío, esto es tuyo.
La propiedad, la escritura, el crecimiento de la población, surgieron también, en pocas palabras, los pilares del mundo en el que vivimos. Las sociedades actuales son sus herederas directas. Nunca han tenido tanto sentido hablar de revolución porque dio lugar a un mundo totalmente nuevo. Y tal vez fue también el momento en el que empezaron los problemas de la humanidad y no las soluciones, ¿no? Este periodo neolítico también lo llaman la Gran Revolución Neolítica, porque este periodo fue el que básicamente dio origen a nosotros. Pues comenzó aquí todo, el comercio, comenzó la división de poder, comenzó la escritura, una escritura muy pobre en realidad. Comenzó también la propiedad y bueno, lo llaman también la Gran Revolución Neolítica. Seguimos. La edad de los metales. Ya nos falta poco. Ya. La edad de los metales. Se habla de los metales, comúnmente incluimos tanto a la edad de cobre, a la edad de bronce, como a la edad de hierro, en un único lapso histórico. Se caracteriza lógicamente por el inicio del manejo de los metales y de la metalurgia por parte de la humanidad. Se descubre la posibilidad de fundir y dar forma a los metales, con lo cual nace la metalurgia. El bronce y el hierro contribuyeron al mejoramiento de las armas y las herramientas de trabajo. Ya dejaron en el pasado la piedra. Ahora los metales son los que van a ser trabajados para el desarrollo de las herramientas. También en la construcción, algunos empezaron a construir con metales y piedras. El mejoramiento de los instrumentos de trabajo con al progreso de las técnicas de agricultura. El hombre en la edad de los metales empieza a dedicarse firmemente a la minería. También se llegó a inventar la rueda. Apareció ruta de los metales. ¿Qué era esto? Eran los caminos que el hombre abría en busca de encontrar cobre y estaño para fabricar. Se inicia también un gran intercambio comercial entre los distantes y la navegación. La edad de los metales se divide en tres fases principales que distinguen debido al tipo de metal que comienzan a manipular. Vamos a empezar por la época del periodo de cobre, luego bronce y posteriormente el hierro. Este periodo de la historia se definió primeramente como una transición entre el periodo neolítico y la edad del bronce. Sin embargo, ya se caracteriza por la utilización de un solo metal. A esta etapa suele unírsela directamente a la edad del bronce y se la separa de la edad de piedra. Pero ¿dónde comienzan? ¿Dónde comenzaron a utilizar los metales? Bueno, la edad de los metales comienza en una época muy difusa, muy difusa. Las primeras evidencias que tenemos de fundición del cobre están datadas alrededor del año 5000 a.C. o antes de nuestra era, y son los primeros registros de la conciencia del manejo del metal. Esto ocurrió en Europa, en los Balcanes, a mediados del milenio número 5 antes de Cristo, antes de nuestra era, y se extendió a lo largo del continente durante los siguientes siglos. En ese entonces, ya la mayoría de la humanidad llevaba una existencia sedentaria, sustentada por la agricultura, y desde el neolítico ya se empleaban algunos metales martillados en la cotidianidad. De manera que es realmente difícil obtener dónde exactamente se dio la edad de los metales. La fundición de estos metales dio el origen a esta nueva era. En teoría, la edad de los metales se rige por la lógica del descubrimiento de nuevas y mejoras minerales que se sustituyen los unos a los otros a medida que la humanidad emprende una nueva técnica o aprende a forjar mejor esas herramientas. Empiezan a utilizar las armas, los escudos, armaduras, utensilios de toda índole, etcétera. Entonces, para esto, para perfeccionarlo, hacerlo más duro, más resistente al calor, empezaban a combinar un metal con otro, hasta que lograban lo que querían, un metal resistente, un metal duradero. Así es como el cobre es el primero en ser empleado, luego el bronce y finalmente el hierro.
Pero la edad de los metales, chicos, no fue únicamente un periodo de descubrimiento de la siderurgia. Abarcó también descubrimientos civilizatorios y culturales. Siempre que se habla de la edad de los metales, pensamos, edad de los metales, sí, ahí se utilizó el metal, se empezó a mezclar diversos minerales con metales para crear herramientas fuertes, herramientas duras, y ya. No, no es solo eso. En la edad de los metales se dio el descubrimiento de las civilizaciones y las culturas. Entre ellos, ya algunas regiones utilizaban la escritura, de modo en que en estas regiones era complicado aplicar esta distinción entre edad de los metales y la entrada propiamente a la historia antigua. Era muy difícil ubicarla. ¿Dónde la ponemos? ¿En historia antigua, edad de los metales? Por ejemplo, en la Mesopotamia y en Egipto ya se desarrollaban las primeras formas de escritura, al mismo tiempo que el bronce. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que utilizaban el bronce ampliamente, ya estaban empezando a escribir. Sin embargo, nunca se produjo la sustitución por el hierro en esa época, ya que dicho elemento era muy escaso en esa región. En cambio, en el África en subsahariana se pasó directamente al manejo del hierro, sin conocer el cobre ni el bronce. Entonces, esto que hablamos por etapas, que primero cobre, luego bronce y después hierro, no se dio específicamente en todas las regiones, puesto que en algunas no encontrábamos algunos de estos materiales, como en Mesopotamia. En Mesopotamia, chicos, no activen las cámaras, porfa, porque, listo, porque la calidad del video se debilita. Bueno, ya. Estábamos en... Ay, me perdí. Ya, en Mesopotamia. Estábamos en Mesopotamia. En Mesopotamia estábamos diciendo de que se utilizó el bronce, pero no el hierro. ¿Por qué? Porque el hierro era muy escaso en esta, en esta ciudad. Bueno, y al igual que en el África. En el África se pasó directamente al hierro sin hablar del cobre, sin hablar del bronce. ¿Por qué? Porque eh, en, este, en este lugar no existía, pero muy escaso. Había escasez de estos minerales. Por ende, lo que usualmente entendemos de la edad de los metales es diferente para cada región en particular, en lugar de constituir un criterio universal en la historia de la humanidad. Entonces ya lo tenemos más o menos claro. La edad de los metales fue distinto en cada ciudad. Vamos a empezar con la edad del cobre. La edad del cobre o del calcolítico se dio entre el 4000 al 3000 antes de Cristo. En este periodo se produce el uso simultáneo de la piedra y del cobre. ¿Qué entendemos por esto? Que ya estábamos dejando la piedra, se utilizaba, pero aún algunos lo, lo tenían. Se producen algunos elementos lujosos, adornos y herramientas de este metal. Es que, chicos, esto también no sucedió en todas las ciudades. ¿Dónde se produjeron los adornos, las herramientas? Donde había excedente de este metal. Donde había excedentes se producían estos, porque en algunos eran muy escasos, entonces todo lo que tenían era dedicado básicamente a las herramientas. Cuando había excedente, se hacían los adornos. Uy, ya. El cobre fue uno de los primeros metales conocidos por la humanidad. Fue el primer metal que comenzó a utilizarse por el hombre, ya que era muy fácil de obtener y se encontraba en la superficie de la Tierra y estaba mezclado con otros minerales. Algunos lo empleaban en su estado nativo, lo moldeaban mediante el martillo, lo martillaban y lo batían en frío hasta que posteriormente ya se descubrió la posibilidad de fundirlo. Primero, entonces, ellos lo martillaban para darle forma, o le daban forma con la fuerza, ¿no? Como si fuese una plastilina dura. Pero luego se dieron cuenta que si lo metían al fuego, lo metían al calor, este podía fundirse y era mucho más fácil la manipulación. Entonces, después, en este mismo periodo, se descubre también la cerámica. Se, se empezó a fundir, a alearlo con otros elementos como el arsénico y luego con el estaño y por último
el estaño, chicos, antes de pasar al otro, cuando el cobre se unió con el estaño, cuando mezclaron estos dos elementos, dieron origen al bronce. Y cuando dieron origen al bronce, se dieron cuenta que el bronce era mucho más resistente que el cobre y ya lo reemplazaron. Los primeros elementos fabricados con esto, con cobre, fueron vasijas, puntas de flecha, elementos para arar la tierra, que era lo principal en la realidad. Lo único que querían ellos era obtener herramientas para mejorar la calidad de su vida. Entonces, las herramientas eran básicamente para arar la tierra y tener mejores cultivos, o para hacer cercas o herramientas que ayuden con la ganadería, ¿no? También sirvió para fabricar adornos, que en general lo usaban para los ritos fúnebres, para los entierros. El aporte fundamental de la edad de cobre es que el hombre descubre que mediante la fundición puede separar el cobre del resto de los minerales. Se inicia de esta manera la metalurgia, y aunque el cobre es un metal muy blando para la construcción de armas y herramientas, era mucho mejor que la piedra. Su manipulación es un paso importantísimo, ya que representa la antesala de la creación del bronce. A partir de la aleación del cobre con el estaño, resulta un metal mucho más resistente, como lo mencionamos hace un momento. ¿Cuál es este metal? El bronce. El primer lugar donde se obtuvo bronce es, bueno, lo que actualmente conocemos como Armenia. Rápidamente se comenzó a comercializar, siendo el mar Egeo la zona principal de comercio de este metal. No es posible fijar un intervalo de tiempo general para esta edad, porque su desarrollo depende de la cultura de cada pueblo, pero aproximadamente se le puede ubicar entre los años 4000 a 3000 a.C. En la edad de cobre, este metal va reemplazado continuamente a la piedra como materia prima para la elaboración de diversas herramientas para la agricultura, como los arados, las vasijas para recolectar el agua y poder regar, almacenar alimentos o prepararlos. Con respecto a la agricultura, el hombre en la edad de cobre o el calcolítico usaba arado, irrigaba los campos de cultivo, aplicaba estiércol como abono, aprendía el cultivo de otras plantas como la vid, la uva, el olivo. Ya lograron ya domesticar en esa época al asno, al buey, aprendieron a ordeñar, elaboraban ya quesos con la leche, yogur, usaban también el pelo de los ovinos, que es la lana. Aparte del cobre, también se sabía trabajar ya la plata y el oro, por lo que en esta edad se inicia la metalurgia, la conocemos como el inicio propiamente de la metalurgia. Las características generales de la edad del cobre, bueno, el cobre junto con el oro y la plata fueron los metales más utilizados en esta época de la prehistoria. También se dio la invención a la metalurgia, se desarrolló la agricultura con el arado, el regadío, el estiércol y los nuevos cultivos, como ya lo mencionamos, la vid, la uva y el olivo. Se desarrolló la ganadería, la domesticación del asno, del buey, la obtención de la lana, la leche, el queso, yogur, y también se empezó a desarrollar la minería. Vamos con la edad de bronce. Para ya acabar, nos falta la edad de bronce y la edad de hierro. La edad de bronce, aquí nacieron las civilizaciones: Sumeria, Egipto, China, India. También se dio la revolución urbana, multiplicación de las ciudades, centros administrativos en una región, nació el Estado, los imperios teocráticos, ya empezó aquí a dominar la religión, los militares, y bueno, se dio también el esclavismo. La invención de la escritura, cuneiforme, jeroglíficos en Egipto, la producción de armas y herramientas a través de la aleación. Bueno, gracias al descubrimiento del cobre, surgió uno de los metales más empleados ampliamente y los más versátiles de esta época, el bronce. El bronce es el resultado de la aleación del cobre al 90% y estaño al 10%, aproximadamente. Al mezclar esos elementos, se da origen a un metal nuevo, un metal más duro, más resistente, que es el bronce. La importancia del bronce se da en las herramientas, en las armas, vasijas, platos, utensilios, ornamentos. En este periodo además se dan también los sistemas de protoescritura o de ideogramas, dependiendo de la región del planeta. ¿Qué más podemos decir del bronce? Una vez que un volumen suficiente del metal ya ha sido fundido,
Puede ser martillado, vertido dentro de un molde para darle la forma deseada, ¿no? La forma de que ellos necesitaban. La edad de bronce comenzó a expandirse desde el nuevo suroeste de Asia hacia todas las direcciones y demoró aproximadamente 1000 años para cubrir el arco que va de China a Gran Bretaña. Características principales. Se dio a partir del primer estado, la primera autoridad política. La organización social se hizo más compleja que en los poblados neolíticos. Surgió en el creciente fértil hacia el milenio 3 a.C. El bronce se originó en la actual Armenia, también simultáneamente en la India, en Irán, Egipto, en Sumeria, llegó también al Egeo, a Europa. El cobre se introdujo en Europa Central y se desarrolló hasta el año 700 a.C. En este periodo se desarrollaron las construcciones megalíticas. El mar Egeo fue muy importante en esta época. Era un área de intenso comercio del bronce. Como lo mencionamos en la diapositiva anterior, había excedente de cobre, aquí hay excedente de bronce, y para comercializarlo se utilizaba el mar Egeo. Por último, la edad de hierro. Como ya lo mencionamos, el hierro fue en realidad el más resistente. Estas son algunas, para que se den cuenta, miren, las herramientas que hacían en ese entonces no eran unas herramientas perfectas, eran más o menos, o sea, funcionales, cumplían su función, pero no eran lo que son ahora, pues, para que se den una idea. El primer pueblo productor de hierro fueron los hititas. La invención de la escritura alfabética se dio en este periodo. Se desarrolló también una economía monetaria. Se usaron carros de guerra, se consolidó la fuerza militar, se dio la expansión de imperios esclavistas expansivos en base a guerras hititas, asirios, romanos. ¿Ok? El hierro era un metal mucho más duro y duradero que el bronce, pero también necesitaba temperaturas mucho mayores para su fundición, para derretirlo. Esto tenía que suponer un cambio tecnológico. Consistía en tener un horno que nos dé mucho más calor para poder fundir ese tipo de metal. Entonces, la metalurgia innovó. La sustitución del bronce, que era un metal relativamente blando, por la dureza del hierro, le dio ventaja en muchas situaciones a las civilizaciones que se desarrollaban donde este material abundaba. De hecho, el hierro fue la forma más sofisticada de metalurgia de prehistoria e hicieron de él un material codiciado y exquisito de la época. La edad del hierro comenzó una vez que los diseños de hornos de fundición avanzaron lo suficiente como para producir altas temperaturas necesarias para fundir este mineral. Esto sucedió más o menos en el año 1000 a.C. y de allí comenzó a extenderse por el oeste de Eurasia, de modo que para el 500 a.C. la mayor parte de Eurasia ya había hecho la transición del metal de bronce a hierro. La edad de hierro se propagó por todo el norte de África, también por África subsahariana. Cruzó también el desierto de Sahara para viajar por el Nilo. Miren, llegó hasta Egipto, hacia Nubia. La transición del era del hierro no fue fundamental por alguna propiedad en particular de este metal. El hierro es más duro que el bronce, pero no hay mucha diferencia, sino más bien porque el hierro era abrumadoramente abundante. Había hierro por todos lados, más que el cobre, más que el estaño. Esto permitió que por primera vez en la historia la verdadera producción en serie de herramientas y armas de metal se diera. La agricultura y la guerra, por ponerte dos ejemplos destacados, se vieron también revolucionados, ya que las armas y las herramientas de hierro superaban en calidad a las de piedra. Las edades de bronce y de hierro tienen poca relevancia para las Américas precoloniales. Antes de la llegada de los europeos, la edad de bronce fue alcanzada solo por los incas, mientras que la edad de hierro no se produjo en absoluto. Sin embargo, el oro y la plata y el cobre ya se utilizaban ampliamente en el arte precolonial. Bien, chicos, para acabar, tengo una pregunta aquí. Está súper fácil, es una pregunta tipo. Voy a activarles el chat. A ver, rapidito. Léanlo y me dan su alternativa. A, B, C, D o E.
Durante el denominado periodo paleolítico, las diferentes especies se agruparon en bandas y mantuvieron un estilo de vida nómada. En el aspecto económico se caracterizaron por, muy bien chicos, todos la B. Sí, la B. En el paleolítico recordemos que todo salía directamente de la naturaleza e incluso algunos de estos homínidos eran carroñeros. Lo encontraban allí tirado y se lo comían tal cual. ¿Ok? No había todavía ciclos de vida de las plantas, tampoco usaban herramientas de metal, porque esto se vio mucho después del Paleolítico. La producción masiva de alimentos no existía en este momento, tampoco la ganadería, porque la producción masiva de alimentos se dio mucho después. El desarrollo del sedentarismo como medio de producción artesanal, tampoco. Recordemos que la artesanía se da en los últimos periodos. Ya, muy bien chicos, todos la ven. A ver, les voy a compartir, dejo de compartir la pantalla y les comparto la asistencia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La clase pasada les dije, hay algunas clases que nos va a faltar el tiempo y hay otras en las que el tiempo nos va a sobrar. Pero vamos a enviar la asistencia. Pero antes vamos a dejar de grabar.